Bueno, pues sean bienvenidos a una entrevista más para los Palomeros. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues hoy tengo el honor de estar con el gran director David Pablos, quien, bueno, está estrenando su más reciente cinta En el Camino. Y bueno, pues la cinta ha recorrido ya varios festivales y ha sido premiada, pues, en el Festival de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y pues bueno, ¿de qué va En el Camino? Bueno, es la historia que sigue a Veneno y el muñeco que, bueno, protagonizan un romance de carretera con una mezcla de thriller. Y pues bueno, para quienes no conocen a David Pablos, bueno, él dirigió Las Elegidas, El baile de los 41 y bueno, un montón de películas más, pero bueno, principalmente él es reconocido por estas dos cintas que bueno, han tenido un gran impacto a nivel nacional e internacional. Y pues bueno, ahora con El Camino y pues bueno, ya sin más, pues David, ¿cómo estás? Platícame, ¿de dónde surge esta historia de En el Camino? Bueno, primero que nada estoy muy emocionado de ya poder finalmente llegar a las pantallas, ah, de finalmente poder soltar la película. Creo que ese siempre es el objetivo final y siento también una liberación. Ya era justo y necesario. Llevo mucho tiempo cargando con este chamaco, así que ya se vuelve mayor de edad, tiene su propia vida y yo rompo corto el cordón umbilical. A mí el mundo de los traileros me parece bien interesante y desde hace años que conocí este espacio dije, aquí hay algo que quiero abordar, aquí hay una historia, que en realidad esta historia se vuelve el pretexto para hablar de la masculinidad y sobre todo para hablar de la paternidad, más bien, hablar de la paternidad y de la masculinidad, no sobre todo. Y esa es la base, como todo empieza a partir de imaginar a un joven que va a cachimbas, que son los restaurantes de carretera, se acuesta con traileros, e inicia un romance con un trailero. Ese fue el punto de partida. Y así es como inició la historia. Y bueno, bueno, ahora que lo platicas, que fue algo que en lo que tú ya habías estado en contacto este mundo de los traileros, a mí pues me intriga muchísimo todas estas escenas que están filmadas en carreteras, tanto las escenas de día como las de noche. Bueno, pues en la carretera se vuelve, bueno, tanto la carretera como ciertas locaciones se vuelven como parte de la historia. Pues, ¿cómo las filmaste? ¿Fueron escenarios reales o tal cual fueron sets? ¿Y No, cómo diste con estos lugares? no teníamos presupuesto para hacer sets, así que todo lo que está en la película son espacios reales, obviamente algunos espacios un tanto intervenidos, pero las intervenciones que llegamos a hacer a los espacios fueron bastante menores. Quitar, poner cosas, agregar elementos de arte, quitar, quizás mover la configuración de los espacios. Mi fotógrafa cambió en varios lugares los focos, pero básicamente fue eso. No hubiéramos tenido, no teníamos el presupuesto para hacer más. Y al mismo tiempo me gustó haber trabajado así porque, lo he dicho varias veces, todos estos espacios son tan ricos visualmente, son tan únicos, tan especiales que me parece que era importante tratar en la medida de lo posible de retratar estos mundos tal cual los veo, de retratar todo eso, aquello que a mí me resulta interesante y que a mí me parece estimulante visualmente. Por ejemplo, con los trailers sí hubo que rentarlos y esos trailers, a cada uno hay dos principales, digamos el tráiler de Muñeco, que es el protagonista, y también está el tráiler de Legolas, que es este otro personaje trailero con el que Veneno también tiene ahí una relación. Esos dos trailers, lo que quisimos fue, por un lado, imprimir la personalidad de cada personaje a ese tráiler y también de hacer dos espacios que visualmente fueran muy distintos. El tráiler de Muñeco tiene esta decoración de lucecitas como navideñas, como estas hileras de focos, a los que le dimos un tono cálido, porque queríamos que el tráiler de Muñeco fuera como una especie de vientre, que diera una sensación de intimidad, de comodidad, de refugio,
que fuera un espacio que abrazara, que fuera entrañable. Y por el otro lado, el tráiler de Leulas, pues básicamente dijimos, esto va a ser un antro. Entonces lo llenamos de neones, de luces de colores, que ojo, al mismo tiempo muchos traileros decoran así también sus tráileres. Está esta cultura de producirlos, de volverlos, de que el tráiler es como una extensión del tráiler mismo. Entonces hay una idea de imprimir una personalidad al tráiler y de invertirle y que esa inversión se vea. Así que la iluminación de los tráileres a mí me parece hermosa, sobre todo ver estos juegos luego tan locos que hacen de luces de neón, de foquitos navideños. Eh, Te digo, sí queríamos que el tráiler de Legolas fuera un antro, tal cual. Y cada espacio, al mismo tiempo, insisto, imprime la personalidad del personaje que lo habita. Sí, fíjate que yo no había notado tanto como ese rasgo de personalidad que tenían los trailers, pero bueno, qué interesante saberlo, ¿no? Y verlo de otra perspectiva. Y bueno, ahora a propósito de que comenta lo del muñeco, ¿cómo fue este proceso de selección de Osvaldo Sánchez y bueno, pues de Víctor Prieto, quien por cierto está debutando como actor en un largometraje? Así es. Fue un proceso muy disfrutable, fue un proceso muy entrañable porque tuve a dos actores dispuestos a darlo todo. Dos personas, incluso diré, no diré actores porque, insisto, Víctor no tenía ninguna experiencia previa. Tenía dos personas que pusieron todo su corazón, toda su vida en este proyecto y fueron sumamente generosos conmigo, pero también entre ellos. Fueron grandes compañeros, fueron grandes aliados, se cuidaron las espaldas y siempre estaré profundamente agradecido. Al final también ese trabajo se ve en pantalla, esa inversión de tiempo, esa inversión de esfuerzo, todo se ve en pantalla y de verdad, lo digo tal cual, Osvaldo y Víctor entregaron todo su ser a esta película, su cuerpo, su espíritu, todo está en la película. Y yo sabía que no había otra manera de lograrlo. Así que un factor esencial fue trabajar con gente que realmente quisiera hacer el proyecto, que realmente creyera en el proyecto. Y fue muy evidente, los dos, en cuanto leyeron el guión, conectaron de la entraña y los dos se enamoraron de la historia y del guión y me dijeron, ahí vamos a estar. Lo que se necesita para la ficción, lo vamos a hacer. Entonces los dos estuvieron muy dispuestos a vivir un proceso que fue intenso, que fue largo y, y se pusieron en mis manos. Hubo una confianza de entender que había un cuidado, de que había una atención y de que en todo momento lo más importante eran ellos. Y, y eso, dieron un salto los dos, porque si los ves en la película, ambos en la vida, digamos, en el día a día, en la vida real, son muy distintos a los personajes. Obviamente hay algo de los personajes que resuena en ellos, pero ya los verás, son personas muy distintas y eso habla de la profundidad del trabajo que hicieron. Ahora, la cinta, pues, es un poco una combinación de romance, erotismo, pero también hay un thriller, hay una, ¿cómo decirlo? Una sensación de peligro constante. ¿Cómo lograste equilibrar, pues, estos tres puntos, ¿no? El romance, el erotismo, pero también el thriller. Pues es que todo avanza simultáneamente. Ahí creo que también viene desde la escritura del guión, de entender que la historia, el desarrollo de personajes, el desarrollo de las relaciones personales, todo se va entrelazando de manera paralela y al mismo tiempo. Creo yo que haber puesto atención solo en uno hubiera desequilibrado el balance de la historia, el balance del guión. Entonces, todo el tiempo estos elementos están en relación el uno con el otro. Mientras más
intiman veneno y muñeco, más grande es el peligro. El peligro cada vez está más cerca y se aproxima y al mismo tiempo pone a prueba la relación. Entonces, yo quería jugar con el tono y con el género. Me interesaba mucho que la película sí es un road movie, es una película de carretera, pero también es un romance, también hay suspenso, misterio, comedia, como que me interesaba jugar con distintos tonos, incluso distintos géneros. Hay quienes han dicho que esto es como una especie de neo-western. Y me encanta que lo digan. Es decir, no necesariamente yo lo visualicé así, pero también hace mucho sentido y entiendo el por qué. Creo que es un contexto muy de western, este en el que sucede la historia y en vez de caballos hay trailers y vaqueros Claro. norteños. Bueno, yo considero que, bueno, has retratado, sí, ¿no? Una parte de western, pero siento que, bueno, tú me lo confirmarás, que todas tus historias las has llevado a zonas fronterizas. Y no solo eso, también creo que has tocado temas sensibles como, pues, no sé, la trata de personas, el rechazo social, el rechazo familiar, la violencia y, bueno, ahora, pues, también hablas también un poco sobre el peligro que hay en las carreteras y el día a día de los traileros. Pues, ¿qué te motiva a seguir contando, pues, este tipo de historias? Eh, a ver, yo tengo un amor por el norte y eso ya es algo que traigo de por vida y es algo que está impreso en mi ADN. Pero, y sé que inevitablemente siempre voy a voltear hacia el norte. No necesariamente que todas mis historias sucedan allá, pero sí es una constante en como en mi fuente de inspiración el norte. Esta película, más allá del deseo de filmar en el norte, creo que eso es secundario. Lo que, lo que, lo que me hace querer contarla es la exploración de la masculinidad, la exploración de los contrastes de la masculinidad, de la vulnerabilidad y el machismo, de, de también explorar todo esto en el mundo trailero. O sea, en realidad es una combinación del entorno y el tema. Y la mezcla de los dos es lo que me parece que había una fórmula que a mí me resultaba muy emocionante. Claro, y bueno, al contar este tipo de historias que, bueno, tienen como una carga, pues, emocional muy fuerte, ¿no? Yo creo que no es como muy fácil abordar temas sobre violencia, sobre trata, ¿no? Y ahora sobre la masculinidad, ¿no? Pero al final siento que son temas sensibles que no se hablan como tan comúnmente o no se proyectan tan comúnmente en las películas. Eh, ¿Cómo haces tú para no engancharte, ¿no? Para que esa violencia latente, para que esos temas tan sensibles no queden como en tu persona, ¿no? Como que no queden arraigados en ti. Me gusta tu pregunta. Mira, yo empezaré diciéndote que pese a que pueden ser temas difíciles o duros, hay para mí algo fundamental y es encontrar un aspecto amoroso dentro de la historia, es encontrar un elemento que rompa con todo ese horror y con violencia. Creo que si no hubiera amor o elementos amorosos en la historia y sobre todo en la manera en la que yo retrato a los personajes y me aproximo a ellos, no contaría esto. Si no existiera ese amor dentro de lo que estoy narrando. Y por otro lado, creo que hay una convicción que yo tengo sobre los proyectos que he filmado. Hay una convicción tal que el entendimiento de lo que estoy explorando es lo que me hace transitar cada uno de los proyectos, pese a lo duros que puedan hacer algunos de ellos. Por ejemplo, con las elegidas, creo que lo más difícil fue escuchar las historias de las sobrevivientes de trata. Escuché unas historias del horror, historias que nunca voy a olvidar. Y lo he dicho varias veces. Está el horror de las historias reales que escuché de las sobrevivientes de trata, que si yo hubiera puesto
cualquiera de estas historias de manera fiel en la película, nadie sería capaz de ver más de 5 o 10 minutos, porque sí entendí el horror tan grande al que puede llegar la vida, el horror tan grande al que puede llegar el ser humano. Aún así, vuelvo al tema de los contrastes. Cuando yo hablaba con estas mujeres sobrevivientes de trata, me sorprendía su capacidad de reconstruirse y su capacidad de salir adelante y su amor por la vida y cómo se sostienen y cómo se reinventan. Una de ellas, por ejemplo, ya estaba en pareja, tenía un hijo y yo al terminar de escuchar su historia no podía concebir siquiera la posibilidad de que ella pudiera contemplar el volver a estar en pareja, al menos en mucho tiempo. Entonces, vuelvo al tema de la resiliencia de la vida y del amor, de cómo el amor se manifiesta en muchas cosas, en la experiencia de vida y la valentía, la resiliencia de estas mujeres me inspiró muchísimo. Y eso fue lo que me sostuvo para contar las historias. Ya para cerrar mi respuesta, porque quería pasar en el camino, te hablé de las elegidas, pero quiero pasar ahora en el camino. Aquí lo duro no fue tanto el contexto en sí mismo, o de los traileros, o investigar el mundo trailero. Para mí lo duro fue escuchar la realidad de Juárez, de, de la propia gente que vive ahí, escuchar el horror de las historias, de muchas de las historias de Juárez, que a mí me parecían terribles y cómo me sorprendió mucho, y este es un tema que trata la película, la normalización de la violencia. Recuerdo que uno de las personas que aparecen en la película eh, me narraba cómo él le había tocado ver en el barrio donde vive a unos perros jugando con unas cabezas humanas. Ese tipo de imágenes son muy cotidianas, ese tipo de escenas son muy cotidianas y lo que más me sorprendió fue entender lo rutinario que es eso, lo cotidiano que es eso. Por más que yo sabía que la violencia en este país está ya en las entrañas y está asumida y está asimilada, aún así me sorprendió escucharlo de las voces de la gente de Juárez, de cómo el horror, vuelvo a lo mismo, el horror no tiene límites y ya hay una manera de convivir con la violencia que es muy tremenda. Jóvenes de Juárez que me contaban que a los 8 años vieron cómo entraban a balear a unos tipos y les deshacían la cara a balazos. ¿Cómo teniendo 8 o 9 años olvidas eso? ¿Cómo te marca? ¿Cómo te determina? Y aún así vuelvo al tema de la resiliencia. Me sorprendía me sorprende la manera en que se sobreponen a las circunstancias y supongo que también es el instinto de supervivencia, asimilan el horror y lo normalizan y lo vuelven cotidiano precisamente para poder sobreponerse a ello o al menos para poder asimilarlo en el día a día o al menos poder, poder seguir con la vida. Y a mí lo que más me desgastó esta película fue eso, estar en ciertos contextos en donde no fue fácil entrar, en donde en algunos momentos tuvimos amenazas, vivimos algunos incidentes de seguridad, ninguno muy grave, ninguno que se saliera a control, ninguno que nos pusiera en un riesgo contundente, pero hubo incidentes que poco a poco iban calando, al menos en mí, y, y creo que sí me llevó varias semanas asimilar todo lo que había vivido, todo lo que había escuchado, entender los distintos contextos que yo transité. Pero insisto y vuelvo al tema, pero hay una mirada amorosa ante todo y pienso que la vida, pese a que puede llegar a lugares inimaginables de horror, también se conforma de estos contrastes y hay siempre de alguna manera una balanza. Eso.
Claro, y justo, bueno, ya contestaste mi siguiente pregunta, era sobre eso, ¿no? Sobre si en algún momento habías tenido algún percance, pues no solamente con En el Camino, sino con historias previas, pero bueno, ya me contestaste esa pregunta y pues bueno, creo que también al tocar temas fuertes y estar en contacto con espacios que, bueno, han tenido esta, o con personas más bien que han sufrido esta violencia o han tenido estos altercados, pues era un poco, también esa la pregunta. Pero bueno, ya para cerrar también esta entrevista y cambiar ya también un poco los ánimos, porque sí siento que son temas fuertes. La verdad es que tus películas te tocan temas fuertes como tú lo comentas y como te lo preguntaba. Y bueno, ya para aligerar un poco esta entrevista y para cerrarla, Todo bien, ¿cuáles son ¿eh? tus... A mí no me Muy bien. incomoda, ni me molesta hablar de esto, ni te preocupes, ni me baje los ánimos en lo Ah, absoluto, ¿eh? bueno, ok, perfecto. Bueno, bueno, de todos modos, ¿cuáles son bueno, quiénes son tus directores favoritos o estas películas que te inspiran a seguir haciendo cine? Mira, hay muchas, y te voy a mencionar una que fue muy importante para En el Camino, y es Gus Van Sant, una película de Gus Van Sant, que se llama My Own Private Idaho. No recuerdo el título en español, pero habla de un trabajador sexual que tiene narcolepsia y se enamora de su mejor amigo y esa historia, bueno, esa película me obsesionó desde que la vi por primera vez y me encanta la libertad creativa de esa película, la libertad tonal, también cómo Gus Van Sant transita entre distintos géneros y toma tantos riesgos. Fue, digamos, el espíritu de esa película algo que me inspiró mucho para esta. Y uno de mis cineastas favoritos en la vida es Ingmar Bergman. Yo, muy joven, descubrí su cine. Prácticamente he visto todas sus... No, he visto todas sus películas, no prácticamente. Bueno, no. Las primeras que él odiaba no las he visto, pero digamos, a partir de su trabajo que él ya empieza a reconocer en los 50, mediados 50, hasta, hasta su última película, las he visto todas y he aprendido mucho de ver su cine. Es un cineasta que respeto, admiro mucho, me conmueve mucho y me encanta su amor por el rostro humano. Ay, pues muy bien, muchas gracias por compartirnos estos dos grandes directores. Yo la verdad es que no conozco mucho del cine de Gus Van Sant, pero me voy a echar un clavado ahí para ver su cine. Te lo Eh, recomiendo mucho. Ve esta que te dije y ve también Elephant. Esas dos son unas joyas. Perfecto, los voy a anotar ahí en mi lista de películas por ver. Y pues bueno, David, pues muchísimas gracias por contarnos sobre En el Camino, sobre compartirnos toda tu experiencia con esta película. No sé si quieres platicarnos algo más. No, nada más, te agradezco el espacio y pues ahora sí que recordarle a la gente que el 3 de junio ya la película está disponible en salas de cine y ojalá que puedan ir a verla y especialmente ese primer fin de semana que determina la vida en cartelera de la película. Pues perfecto, pues ya lo tienen, ya tienen la invitación de David Pablos a ver En el Camino, que ya está muy próxima a estrenar en cines. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente, David, por la entrevista, por tu tiempo. Y A pues ti. mucho éxito, que le vaya muy bien a la cinta, que la siga rompiendo, que esté en cartelera muchísimo tiempo. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente, David. Gracias, un abrazo.